El Titanic, el transatlántico británico, que encarnaba la culminación de la ingeniería naval de su tiempo, se hundió en las aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912, después de chocar contra un iceberg durante su primer viaje. Este naufragio, una de las peores catástrofes marítimas de la historia, permaneció desaparecido en las profundidades del océano durante más de 70 años, hasta que sus restos fueron descubiertos en 1985 a unos 740 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Desde entonces, las profundidades del Atlántico Norte han sido el escenario de numerosas expediciones de investigación. Uno de los actores más recientes en esta odisea es el sumergible Titán, una embarcación de alta tecnología operada por OceanGate. Con sus 6,7 metros de longitud, sus 9,52 toneladas de peso y equipada con propulsores adosados para poder desplazarse en todas direcciones, Titán constituía un vehículo pionero en la exploración submarina. Pero tras la tragedia de la implosión del Titán, donde fallecieron sus 5 tripulantes, se está descubriendo que ya se sabía que este sumergible no era tan seguro como lo promocionaba la empresa OceanGate. Vamos a buscarle los 3 pies al gato. Titán fue construido con materiales de última generación, como el titanio y la fibra de carbono, capaz de descender a una velocidad de 5 metros por minuto. Pero lo que realmente lo hace diferente es la capacidad de sumergirse hasta 4 kilómetros de profundidad. Según OceanGate, le permite inspeccionar sitios, investigar y recopilar datos, producir películas y medios y probar hardware y software en alta mar. En un principio, la empresa había planeado varias expediciones al Titanic en 2023, pero debido al mal tiempo en Terranova, finalmente decidieron realizar una sola expedición. Las personas que optaban por embarcarse en esta aventura con OceanGate debían abonar $250.000 para disponer de la oportunidad de participar en la expedición, de 8 días de duración. David Pogg, un periodista que participó en las expediciones del Titán en 2022, reveló que todos los que suben a bordo deben firmar un formulario de renuncia a la responsabilidad. Este documento indica que el Titán era una embarcación experimental, que no había sido aprobada ni certificada por ninguna entidad reguladora. La Marine Technology Society, una organización profesional dedicada a fomentar el conocimiento y la implementación de tecnología marina, ya había expresado en 2018 su preocupación sobre el desarrollo del sumergible y la expedición planeada al Titanic. Enviaron una carta a Stockton Rush, el CEO de OceanGate, en la que destacaban su preocupación unánime y sugerían que el enfoque experimental de la empresa podría acarrear graves consecuencias para la industria, con consecuencias catastróficas. En ese mismo año, OceanGate demandó a su expiloto de sumergibles y director de operaciones marinas, David Lockridge, acusándolo de violar su contrato de confidencialidad y de realizar declaraciones falsas. En su defensa, David alegaba que había sido despedido injustamente por denunciar sus preocupaciones sobre la seguridad del Titán en inmersiones profundas. Defendía que la embarcación, en particular la ventana transparente en su extremo delantero, solamente estaba certificada para alcanzar una profundidad de 1.300 metros, unos 4.300 pies. Además, criticó a la empresa por no haber realizado pruebas no destructivas en el casco del Titán antes de proceder a realizar inmersiones tripuladas. Todo acabó con un acuerdo de confidencialidad entre el expiloto y la empresa meses después. El Titán ha realizado 3 expediciones al lugar del naufragio del Titanic, la primera de ellas en julio de 2021. En cada una de ellas surgieron imprevistos que adelantaban la catástrofe que iba a suceder más adelante. Durante una inmersión en 2022, el periodista David Pogg se encontraba a bordo del barco de superficie cuando se perdió la comunicación con el Titán. Realizó un reportaje en el que cuestionaba la seguridad del sumergible, que se volvió viral. En él destacaba que muchas partes del submarino parecían improvisadas, en el que resaltó el uso de un controlador de videojuegos, un Logitech F710 de $30, para pilotar la nave. Durante otra inmersión en 2022, uno de sus propulsores se instaló incorrectamente, provocando que la nave empezara a girar en círculos cerca del fondo marino. Pero los imprevistos no acabaron aquí.
En noviembre de 2022, unos documentos judiciales revelaron que en otra inmersión, el Titán tuvo problemas con la batería y tuvo que ser conectado manualmente a una plataforma elevadora, causando daños a los componentes externos. Pero antes de continuar, entramos de lleno en la sección de la pregunta del día, donde os pedimos vuestra ayuda para buscarle los 3 pies al gato. En la pregunta del día de hoy, pondremos a prueba vuestro conocimiento y sabiduría sobre uno de los transatlánticos más legendarios de la historia. ¿Cuál fue el puerto de partida del Titanic en su viaje inaugural? ¿Southampton, Nueva York, Liverpool o Cherburgo? Contamos con vuestra ayuda, dejadnos vuestras respuestas en comentarios. Si te gusta buscarle los pies al gato como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale click a la campanita para no perderte nuevos vídeos y, si te gusta el vídeo, puedes darle un like enorme, esto nos ayudará muchísimo. La expedición del submarino Titán zarpó de San Juan de Terranova el 16 de junio de 2023 y se dirigía hacia la zona del naufragio del Titanic, a bordo del buque de investigación y expedición Polar Prince. La embarcación llegó al lugar de la inmersión el 17 de junio y al día siguiente comenzarían las operaciones a las 9 de la mañana. Durante la primera hora y media de inmersión, el Titán mantuvo la comunicación con el Polar Prince cada 15 minutos. No obstante, dejaron de comunicarse a las 11:47 de la mañana. A las 6:35 de la tarde, las autoridades fueron notificadas del incidente, unas 6 horas después de no tener noticias del Titán. El 19 de junio, a primera hora, se lanzaron misiones de búsqueda del sumergible y de las 5 personas que iban a bordo. Un ROV canadiense, un vehículo operado remotamente, llegó al lecho marino e inició la búsqueda. A las 13:18, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que el ROV había encontrado un campo de escombros cerca del naufragio del Titanic, de los que en una conferencia de prensa a las 16:30 confirmaron que los escombros encontrados pertenecían al sumergible. También confirmaron que la pérdida del sumergible fue debida a la implosión de la cámara de presión y afirmaron que se habían encontrado partes del Titán en el lecho marino, aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. La Guardia Costera sugirió que la implosión de la cápsula a presión probablemente ocurrió mientras atravesaba una columna de agua y que dicha implosión, que duró unos 40 milisegundos, tuvo lugar antes de las operaciones de rescate, ya que las boyas del sonar no detectaron ninguna señal acústica indicativa de una implosión durante su despliegue. Horas después, se informó que un sistema acústico de la Armada estadounidense había detectado una anomalía sonora el domingo 18 de junio, el día de la inmersión. Este sonido probablemente se trató de la implosión submarina del Titán, información que se compartió desde el principio con las autoridades encargadas de la misión de rescate. Cuando se produce una falla y el hundimiento de una estructura de alta presión, como en un sumergible, se genera un sonido característico. La presión del agua circundante provoca una compresión rápida del aire dentro de la embarcación, creando una onda de choque que puede ser detectada por sensores acústicos. La implosión es la antítesis de la explosión, es decir, el colapso ocurre hacia adentro en lugar de hacia afuera. Este fenómeno puede suceder en cualquier objeto, cuando hay un exceso de baja presión en su interior. En nuestro caso, ocurrió cuando la intensa presión del océano profundo superó la presión interna del compartimento, por razones aún desconocidas. A mayor presión, menor volumen de aire, por lo que cualquier fallo en la estanqueidad del submarino, como una grieta en el casco, o el desgaste de los materiales y la estructura, resulta catastrófico, causa una destrucción rápida e inmediata. A semejante profundidad, la presión es cerca de 40 megapascales, lo que es 395 veces más fuerte que la presión en la superficie de la Tierra. Extrapolándolo, es como si la yema del dedo tuviera que resistir 400 kilos. Y así ha sido como la trágica conclusión del incidente con el Titán ha sido confirmada. 1 hora y 45 minutos después de su inmersión, experimentó una implosión catastrófica, lo que resultó en la muerte de sus 5 ocupantes: Stockton Rush, Shahzada Dawood, su hijo Suleiman Dawood, Hamish Harding y Paul Henry Narjolet. Con el trágico accidente del Titán, muchas personas se preguntan por qué los buzos no descendieron a la zona para ayudar con las labores de rescate,
Cuando nos sumergimos en un líquido, el cuerpo sufre una serie de cambios que empeoran su funcionalidad según aumenta su profundidad, por lo que si una persona decidiera descender hasta allí, moriría antes de recorrer tan solo una décima parte del descenso. Al sumergirnos en el agua y comenzar a descender, lo primero que notaremos es una diferencia de presión en los oídos. El aire en el interior del tímpano se comprime y esta membrana se estira, provocando dolor. Hasta aquí únicamente hemos descendido 5 metros. Todavía nos quedan 3.815 metros para llegar al Titanic. Este dolor de oídos puede desaparecer fácilmente compensando el cambio de presión mediante la maniobra Valsalva, que consiste en tapar la boca y la nariz y tratar de expulsar el aire. Esta maniobra fuerza la entrada de aire al oído medio a través de las trompas de Eustaquio y con ello se equilibran las presiones, lo que nos permite seguir descendiendo. Más o menos cada 10 metros de líquido sobre nuestras cabezas aumenta la presión en una atmósfera, pero si seguimos compensando los oídos podemos seguir bajando. Sin embargo, es probable que nos quedemos sin aire pronto, por lo que es mejor contener aire a presión en botellas para poder seguir respirando. Para hacernos una idea, por seguridad, el buceo recreativo más básico se practica hasta 18 metros de profundidad, pero se puede llegar a 40 metros con el entrenamiento adecuado. Aproximadamente, a partir de los 30 metros de profundidad, comienza un proceso denominado narcosis de nitrógeno. Al respirar aire comprimido, la cantidad total de aire que se acumula en los tejidos aumenta, provocando cambios en el equilibrio que tenemos en nuestro interior y que interfiere en los procesos metabólicos normales, especialmente en el cerebro. Según la conocida como la ley de los martinis, una vez que se descienden 20 metros, por cada 10 metros de profundidad extra, el cuerpo sufre una intoxicación similar al consumo de un martini. Según vamos descendiendo, los síntomas van empeorando, desde una peor toma de decisiones hasta la euforia, dolor de cabeza, desorientación e incluso la pérdida de conciencia, que a esas profundidades puede significar la muerte. La pérdida de conciencia suele producirse a partir de los 90 metros, por lo que nos quedarían 3.730 metros para llegar al Titanic. Pero este efecto puede minimizarse gracias al uso de otros gases en las botellas de buceo, lo que permite que podamos seguir descendiendo. Pero entonces el propio oxígeno se vuelve tóxico. A partir de los 60 metros, si respiramos aire normal, entra mucho más oxígeno a nuestros tejidos, ya que nos encontraríamos a 7 atmósferas de presión. Por ello, el aire que respiramos de la botella es 7 veces más denso, y eso significa que respiramos 7 veces más aire en cada bocanada. Por esta razón, el oxígeno comienza a volverse tóxico. Los buzos lo notan como pequeños calambres, pero según siguen descendiendo, los síntomas empeoran, llegando a producirse náuseas, vómitos e incluso convulsiones. Por lo que para seguir descendiendo es necesario utilizar mezclas de gases especiales y meticulosamente estudiadas. A profundidades mayores de entre 120 y 180 metros se puede producir un síndrome que todavía no se comprende con exactitud, el síndrome neurológico por alta presión. Cuando se produce este síndrome, aparecen problemas neurológicos similares a las intoxicaciones anteriores, donde la muerte sería la consecuencia más grave. En estos casos se cree que la propia presión es el desencadenante, pero todavía se requieren realizar más estudios al respecto. En resumen, en nuestro ficticio rescate habríamos descendido 180 metros, por lo que todavía nos hubieran quedado 3.640 metros hasta poder llegar al Titanic. ¿Pero qué le sucedió en realidad al transatlántico más famoso de todos los tiempos? En 1907, los presidentes de la naviera White Star Line, Bruce Ismay, y el de los astilleros Harland and Wolff, William Perry, pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que debían ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo, lo que resultaba todo un desafío de la ingeniería de principios del siglo XX. Decidieron bautizarlos con nombres inspirados en la mitología griega: Olympic, Titanic y Gigantic. Este último se cambió a Britannic después del hundimiento del Titanic. Puesto que los barcos debían convertirse en los mejores del mundo, en su construcción se cuidaron todos los detalles, especialmente en el Titanic, el segundo de la tríada. Aunque el diseño base era el mismo, la experiencia de los primeros meses de servicio del Olympic llevó a mejorar la nave en el aspecto técnico, aumentando el tonelaje respecto a su hermano mayor, lo que le convirtió en el objeto móvil más grande jamás creado. 46.328 toneladas de peso, 270 metros de longitud y 53 metros de altura. La velocidad de este gigante de los mares no era nada despreciable. Las mejoras de los motores, con 55.000 caballos de fuerza motora, le permitían navegar a una velocidad máxima de 22 nudos y medio,
unos 42 km por hora. Además, se creó la fama de que era insumergible, ya que se emplearon los mejores materiales en su construcción, y al diseño de un casco de doble fondo dividido en 16 compartimentos, de modo que el barco podría permanecer a flote hasta con 4 de ellos inundados. Los camarotes de primera clase fueron diseñados como un hotel de lujo, con algunas suites que contaban incluso con un pequeño espacio privado al aire libre, algo de lo que carecían los barcos de estas características. Por otra parte, los de segunda clase podían rivalizar con un hotel, y los de tercera, mucho más simples, superaban a los de segunda clase de muchas compañías. Pero realmente, donde se dejaba sentir el lujo, eran los espacios comunes, especialmente en la famosa gran escalera de primera clase, que estaba rematada por una espectacular y ostentosa cúpula de cristal. También contaba con gimnasio, salón, sala de lectura, diversos comedores y cafeterías, donde los pasajeros podían explayarse y disfrutar. El Titanic, más que un medio de transporte, se podía decir que era un hotel de lujo flotante. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Al mando de la nave estaba el capitán Edward Smith, un veterano de la White Star Line. Fue elegido porque ya había capitaneado el Olympic, que a nivel técnico era muy parecido al Titanic, y llevaba un año haciendo la misma ruta. Este iba a ser su último viaje antes de jubilarse, un premio para culminar su carrera por todo lo alto, aunque terminó siendo todo lo contrario. Pero tan solo 4 días más tarde de su partida, el 14 de abril, a pocos minutos para la medianoche, se produjo el fatídico choque con el iceberg, que en pocas horas hundiría el barco. Varios factores contribuyeron a este desastre. A esa latitud, en principio, no debería haber icebergs. Además, la noche sin la luz de la luna y el mar en calma provocaron que el bloque de hielo resultara casi indetectable. El vigía de guardia, Frederick Fleet, advirtió al primer oficial William Murdoch de la presencia del iceberg, que en ese momento sustituía al capitán al mando del Titanic. Este aviso llevó a Murdoch a tomar una decisión que resultaría fatal. Intentó esquivar el iceberg virando a babor y deteniendo los motores. Esto provocó que, debido a la inercia del barco, el iceberg terminara golpeando y rasgando el casco por estribor, por debajo de la línea de flotación. En cosa de minutos, los compartimentos de seguridad empezaron a llenarse a gran velocidad, creando una inundación que resultó mortal para el barco. El capitán Smith, avisado del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo, hacer una evaluación de los daños. Diagnosticó que al barco le quedaban 2 horas escasas antes de hundirse. Smith dio la orden de preparar la evacuación y de lanzar un SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cerca como para acudir al rescate de los pasajeros. Sin embargo, se tardó demasiado en dar la voz de alarma. Desde el principio, Smith y Andrews fueron conscientes de que sería imposible evacuar a todos los pasajeros, puesto que solamente había botes suficientes para embarcar a una cuarta parte de los pasajeros. Además, siguiendo la política vigente de mujeres y niños primero, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad. Se pidió con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a más pasajeros, pero la mayoría no lo hicieron por miedo a ser engullidos por la fuerza de succión del barco al hundirse. De haberse llenado por completo todos los botes, se podrían haber salvado entre 300 o 400 personas más. Al haberse inundado los compartimentos de proa, el barco se fue sumergiendo hacia adelante. A las 2:05 se arrió el último bote salvavidas. Pocos minutos después, la proa se hundió del todo, levantando la popa del barco y provocando que este se partiera en dos, antes de hundirse definitivamente. A las 2:20 de la madrugada, el barco insumergible desapareció en las profundidades del océano, junto con casi el 70% de las personas que estaban a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Alrededor de las 4 de la madrugada, el barco Carpathia llegó al lugar del suceso. Logró rescatar a 705 pasajeros. El resto habían muerto ahogados o congelados, debido a la glacial temperatura del agua. Más tarde llegó el SS Californian, un barco mercantil que tuvo un controvertido papel en toda esta historia. Se encontraba a solo 20 millas de distancia y habría podido llegar al rescate antes del hundimiento, pero su oficial de comunicaciones había desconectado el telégrafo debido al trato desagradable que había recibido por parte del telegrafista del Titanic poco antes del choque. Se ocupó de recuperar los cadáveres del agua. Recuperó poco más de 300 cuerpos, de los cuales más de 100 fueron devueltos al mar por su mal estado. El capitán Smith y el diseñador Thomas Andrews murieron a bordo. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, fue sometido a una investigación oficial y absuelto, aunque cayó en una depresión y nunca se perdonó por el desastre, como tampoco lo hizo la opinión pública. Se ha especulado mucho sobre las causas del accidente,
cómo se podría haber evitado y si se podrían haber salvado más vidas durante la evacuación. El Titanic no llevaba botes suficientes para ubicar a todos sus pasajeros, aunque sí que cumplía con el número mínimo que estipulaban las regulaciones del transporte marítimo de la época. Además, los vigías no disponían de binoculares adecuados para una noche como la de la tragedia, sin luna ni oleaje que indicara la presencia de icebergs. También es cierto que el acero del casco tenía una proporción demasiado alta de azufre y fósforo, lo que lo exponía a una mayor fragilidad en aguas frías, y que provocó que los remaches saltaran con más facilidad. A posteriori se ha confirmado que la maniobra de viraje que ordenó Murdoch fue un error y que de haber chocado de frente a la velocidad que navegaba el Titanic, los daños habrían sido menores. A su favor, realmente no había manera de saber hasta dónde se extendía el hielo por debajo de la línea de agua, de manera que Murdoch podría haber pensado legítimamente que podría esquivar el iceberg con un giro brusco del timón. Pero el Titanic, a pesar de ser uno de los naufragios más legendarios de nuestra historia, no ha sido el único. Desde Buscando los Tres Pies al Gato hemos recopilado información sobre los 9 naufragios más relevantes de la historia, ya fuera por su trágica fama debido a la pérdida de vidas humanas o por su vital importancia gracias a las pruebas arqueológicas que nos ofrecen. El naufragio de la Encarnación. Este buque mercante, perteneciente a la Compañía de las Indias, formó parte de la flota española comercial Tierra Firme, que operaba durante el siglo XVII. Se encargaba del transporte de recursos, tropas y bienes entre las posesiones de la corona española en el Caribe y las colonias del norte de Latinoamérica, y también llevaba a cabo viajes al puerto de Cádiz. Esta nave se hundió durante una tormenta cerca del territorio panameño del Caribe en 1681. Pese a su tumba, a una profundidad inferior a los 12 metros, la nave sobrevivió a los saqueos enterrada bajo la arena, hasta su descubrimiento en el año 2011. La venganza de la reina Ana. Este es el infame navío que perteneció a Barbanegra, que se ganó su fama inmortal en las costas del Mar Caribe. El Reina Ana había sido una nave francesa conocida como Le Concorde, pero el pirata la capturó en 1717, obligando al médico del barco francés a unirse a su tripulación. Barbanegra lo abandonó junto a su tripulación en un banco de arena en 1718, cerca de la ciudad de Beaufort, en las costas de Carolina del Norte. Sus restos se descubrieron en 1995 y en él se encontró una pequeña cantidad de oro entre munición de plomo. Los arqueólogos creen que un marinero francés había escondido el oro en un barril de munición para que los piratas de la tripulación de Barbanegra no lo encontrasen. El ballenero Essex. Este buque ballenero, capitaneado por George Pollard, tenía 27 metros de eslora y pesaba 238 toneladas. Un año después de partir de las costas de Nantucket, en Massachusetts, el barco fue embestido por un cachalote de gran envergadura. Naufragó a unos 3.700 kilómetros de las costas de Sudamérica, pero sus tripulantes lograron salvarse al usar los botes salvavidas, con los que consiguieron llegar a la isla Henderson. Por desgracia, la escasez de recursos de la isla les condujo poco a poco a la antropofagia y a la muerte. Solamente sobrevivieron el capitán Pollard y uno de sus tripulantes. Este incidente fue la fuente de inspiración de Herman Melville para escribir Moby Dick. El Erebus y el Terror son dos de los barcos más famosos y misteriosos del siglo XIX. Formaban parte de una expedición liderada por Sir John Franklin, que pretendía cartografiar el Paso del Noroeste, nombre de la ruta marítima que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. La desaparición de los barcos se produjo en 1846 y ninguno de los 128 hombres que formaban parte de la tripulación logró sobrevivir. Una de las teorías sostenía que los navíos se habían quedado atrapados en el hielo y que finalmente se habían hundido. Se llevaron a cabo diversas expediciones para encontrarlos, todas ellas sin recompensa, hasta que en 2016, 170 años después de la tragedia, un equipo de investigadores canadienses confirmó el hallazgo de los restos de uno de los dos barcos. El Lusitania. Era el barco más grande del mundo hasta la construcción del Titanic. En mayo de 1915 emprendió su viaje por el Atlántico, pero al entrar en las aguas irlandesas fue torpedeado por un submarino alemán, el U-20, que creía que el Lusitania transportaba armamento. En el naufragio, que se produjo en 18 minutos, fallecieron 1.198 personas de los 1.959 tripulantes. Esta tragedia supuso una conmoción a nivel mundial y fue uno de los motivos por los que Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial. El Britannic.
Este transatlántico era el hermano menor del Titanic. Su finalidad consistía en el transporte de pasajeros, pero tras el inicio de la Primera Guerra Mundial se convirtió en un buque de enfermería y de transporte de tropas. En su viaje zarpó del mismo punto de partida que el Titanic, de Southampton. Durante noviembre de 2016, cuando cruzaba el mar Egeo, la explosión de una mina provocó daños en uno de los lados y en la estructura del barco, que comenzó a escorarse. Gracias a los botes salvavidas, pudieron salvarse 1096 personas de las 1125 que iban en el buque. En 1975 fue descubierto por el explorador y oceanógrafo francés Jacques Cousteau, famoso director de documentales. El acorazado Bismarck. Este buque alemán fue uno de los primeros acorazados que se construyeron para la Marina de Guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo sobre las aguas, solo 8 meses. Su misión consistía en entrar en el Océano Atlántico para atacar a los aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña. Cuando se encontraba frente a las costas escandinavas, las naves enemigas británicas les interceptaron y entablaron batalla en el estrecho de Dinamarca. Tras varios impactos de proyectiles británicos, el Bismarck fue neutralizado, lo que supuso una gran pérdida de vidas. De una tripulación de unos 2.200 hombres, solo sobrevivieron 114. El Wilhelm Gustloff. Este transatlántico alemán sirvió como buque hospital durante la Segunda Guerra Mundial y como medio de evacuación hacia el final del conflicto. A esta nave se le encomendó la misión de rescatar a los militares y civiles alemanes en Danzig, la llamada Operación Aníbal, en 1945. Pocas horas después de zarpar, con más de 10.600 tripulantes entre militares y civiles, fue interceptado por un submarino soviético que lo atacó, matando a 9.343 personas. Se considera una de las mayores tragedias navales de la historia. El Costa Concordia. Este crucero era uno de los más grandes del mundo, con 290 metros de largo, 61 de alto y 114.500 toneladas de peso, albergaba 1.500 camarotes y llevaba más de 4.200 pasajeros en el momento de su naufragio. El 13 de enero de 2012, el crucero naufragó en las costas italianas, tras una arriesgada maniobra en la que el barco se acercó demasiado a la isla de Giglio, colisionando con las rocas y abriendo una enorme brecha de 70 metros de longitud en el casco de la nave. En este accidente murieron 32 personas y muchas otras resultaron heridas. Un dato curioso es que esta tragedia coincidió en el tiempo con el centenario del hundimiento del Titanic. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No nos gustaría despedirnos sin dar nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de los fallecidos en la tragedia del Titán. Si te ha gustado el vídeo, dale un gran like y no olvides suscribirte al canal para seguir ayudándonos a buscarle los 3 pies al gato. Recordemos la pregunta del día de hoy. ¿Cuál fue el puerto de partida del Titanic en su viaje inaugural? ¿Southampton, Nueva York, Liverpool o Cherburgo? Esperamos vuestras respuestas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos buscándole los 3 pies al gato.